Católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Introducción. Antes de hablar de las diferencias, sería bueno destacar lo que tenemos en común con la Iglesia Católica. El credo de los apóstoles y el credo de Nicea-Constantinopla resumen algunas de las doctrinas fundamentales que los dos confesamos. El credo de los apóstoles, cerca del año 340, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El credo Nicea-Constantinopla, año 381, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Es necesario explicar uno de los términos usados en estos credos. Cuando el credo menciona la Iglesia Católica, no se refiere a la institución romana, sino a la Iglesia universal, el cuerpo de los creyentes en todo el mundo. En el tiempo de este credo, había una sola Iglesia cristiana, y se usó el término católica en el sentido original de la palabra, que significa universal. Fíjese que se escribe con minúscula. Solo siglos después, comenzó a usarse el término católica para distinguir la institución católica romana de otras ramas del cristianismo. También es necesario explicar que, distinta a la versión del credo de los apóstoles citada arriba, versión sacada del Catecismo de la Iglesia Católica, p. 53, la versión usada en las iglesias protestantes no incluye la palabra santa para referirse a la Virgen María. Aparentemente, las copias más antiguas no tienen esa palabra. Incluso, la versión inglesa del mismo Catecismo de la Iglesia Católica usa una versión del credo que no incluye la palabra santa. Es significante observar que el otro credo, el de Nicea-Constantinopla, tampoco contiene el término. En todo caso, aunque los protestantes creemos que el bebé Jesús fue engendrado sin pecado, y que María fue una mujer de mucha fe, no creemos que ella haya vivido sin cometer ningún pecado. Este tema será discutido más adelante. Pero el propósito de citar estos credos es el de mostrar todo lo que tenemos en común. Son muchas doctrinas. Creemos en la Trinidad, en la creación, en el nacimiento virginal de Jesús, en la divinidad de Jesús, en la muerte y resurrección de Jesús, en el perdón de los pecados, en la segunda venida de Jesús y en la vida eterna. Demos gracias a Dios por estas doctrinas tan importantes. Hay tres ramas básicas del cristianismo: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa Griega, y el protestantismo. La primera división de la Iglesia se marcó en el año 1054, cuando la Iglesia Occidental, con su sede en Roma, y la Iglesia Oriental, con su sede en Constantinopla,
se excomulgaron mutuamente. El punto principal de desacuerdo fue la autoridad del Papa en Roma. Los del Oriente no lo aceptaban como autoridad sobre la Iglesia universal, y como el único sucesor de Pedro, superior a los demás obispos. La segunda gran división fue la Reforma, que tiene como fecha principal el año 1517, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis. Lutero fue declarado hereje en la Dieta de Worms, 1521. No consideramos cristianas las sectas que se han apartado de la doctrina cristiana básica, como la doctrina de la Trinidad y las enseñanzas del credo de los apóstoles, por ejemplo, y que han agregado otros libros sagrados a la Biblia. Los mormones, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y los Testigos de Jehová son las sectas más conocidas. En cada una de las tres ramas del cristianismo hay diferentes tendencias. Los católicos tienen las órdenes franciscana, jesuita, y agustina, por ejemplo. Tienen el movimiento Opus Dei, el movimiento Eschtstadt, la teología de liberación, los seguidores de Lefebvre, y muchos más. Entre ellos hay teólogos conservadores que mantienen la doctrina tradicional, y hay liberales que se alejan mucho de ella. También existen diferencias entre el catolicismo de un país y otro. Por ejemplo, hay más énfasis en el uso de las imágenes, en las peregrinaciones, y en la Virgen María en América Latina que en los Estados Unidos. Los protestantes también tenemos distintas escuelas de teología, tendencias que son variadas. Históricamente, la primera distinción que se hizo entre los protestantes fue entre los luteranos y los calvinistas. La Iglesia luterana llegó a ser la Iglesia oficial de Alemania. Los calvinistas se agruparon bajo el nombre de iglesias reformadas. Durante los siglos XVI y XVII, estas iglesias se formaron especialmente en Suiza, Escocia y Holanda. Normalmente tienen nombres que incluyen las palabras presbiteriana o reformada, como por ejemplo, la Iglesia Cristiana Reformada, la Iglesia Reformada de Holanda, y la Iglesia Presbiteriana en América. Las confesiones reformadas más conocidas son las siguientes: el Catecismo de Heidelberg, la Confesión belga, los Cánones de Dort, la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, y el Catecismo Menor de Westminster. Las primeras confesiones de la Iglesia Bautista eran reformadas, siendo adaptaciones de las confesiones calvinistas. En el siglo XVI, uno de los puntos principales de debate era acerca de la Santa Cena, y cómo explicar la presencia espiritual de Cristo en ella. No obstante, esa no fue la única diferencia entre Calvino y Lutero. En su doctrina, Calvino puso más énfasis en la soberanía de Dios, en la transformación de la sociedad, y en el uso pedagógico de la ley de Dios. Una de las expresiones más sistemáticas y lógicas de la teología bíblica en toda la historia del cristianismo ha sido las instituciones de Juan Calvino. Durante el siglo XVI, se formó la Iglesia Anglicana en Inglaterra, bajo el liderazgo de Thomas Cranmer. Los ingleses quisieron independizarse de Roma, pero también quisieron evitar los extremos de los protestantes más radicales. Cranmer escribió los 42 artículos, 1553, que fueron abreviados en los 39 artículos, que todavía sirven como el documento oficial de la Iglesia Anglicana. Básicamente, estos artículos profesan la doctrina reformada, pero la Iglesia Anglicana mantuvo una estructura jerárquica y una liturgia bastante formal. Una tercera división teológica entre los protestantes fue entre los reformados y los arminianos. Los seguidores de Jacobo Arminio, un teólogo holandés, discreparon con la doctrina calvinista de los efectos de la caída y del pecado en el hombre, y también con el enfoque calvinista de la predestinación. La Iglesia metodista, por ejemplo, siguió la doctrina arminiana. Una cuarta distinción importante fue causada por el movimiento carismático. Este movimiento brotó al comienzo del siglo XX, dando origen a grupos como la Iglesia Pentecostal y la Asamblea de Dios. Estas iglesias ponen énfasis en la persona del Espíritu Santo, y en los dones espirituales extraordinarios. El término carismático viene de la palabra carisma, en el griego, que significa
don. Estas iglesias también se caracterizan por sus cultos alegres, con mucha alabanza, y por su trabajo incansable en la evangelización. No obstante, la diferencia más grande entre los protestantes es la división entre los liberales y los conservadores. Estas dos tendencias existen dentro de las mismas agrupaciones protestantes mencionadas arriba, y también entre los católicos. Los liberales, así llamados por los conservadores, no aceptan la Biblia como infalible, y por lo tanto, niegan muchas doctrinas tradicionales como el nacimiento virginal de Jesús, los milagros, y la resurrección literal de Jesús, por ejemplo. Los conservadores creemos que la Biblia no contiene errores, y aceptamos las doctrinas históricas. Considerando estas diferencias, los protestantes conservadores nos acercamos más a los católicos conservadores que a los protestantes liberales. Hay tantos grupos distintos que miles de libros no podrían describirlos. El propósito de este libro no es aclarar todas aquellas diferencias, sino el de dar a conocer las creencias básicas tradicionales tanto de la Iglesia protestante como de la Iglesia católica. La pregunta es: ¿cuáles son las diferencias entre los protestantes y los católicos? Hay algunas diferencias obvias. Por ejemplo, la Iglesia católica mantiene su unidad institucional con la sede central en Roma, mientras los protestantes manifestamos nuestra unidad solamente en actividades fraternales como campañas evangelísticas, concilios ecuménicos, y conferencias. El gobierno de la Iglesia católica es estrictamente jerárquico, mientras la mayoría de los protestantes tiene un sistema más democrático y representativo. Los anglicanos son una excepción. Ellos tienen un sistema jerárquico, parecido al de los católicos. Los protestantes permitimos que nuestros pastores se casen, pero los católicos lo prohíben para los sacerdotes. Las liturgias también son distintas. En general, la misa católica es más formal y solemne, repitiendo una liturgia, mientras que el culto protestante es, generalmente, más informal y alegre, dedicando más tiempo a la predicación. Tradicionalmente, los anglicanos también han tenido una liturgia muy formal, aunque no es necesariamente el caso en América Latina. Los católicos practican la confesión delante de un sacerdote, mientras los protestantes confesamos directamente a Dios, y solamente a otras personas cuando se trata de pedir perdón a la persona ofendida. Hay una diferencia también entre las Biblias que se usan. La Biblia católica incluye lo que llamamos los libros apócrifos, mientras la Biblia protestante no los incluye. En la segunda sección, capítulos 7 al 11, analizaremos muchos de estos puntos mencionados. Pero antes de tratar estos temas, examinaremos en la primera sección, capítulos 1 al 6, 3 diferencias doctrinales que son aún más fundamentales. Las diferencias doctrinales fundamentales se pueden resumir en 3 frases, en 3, solos. La Iglesia protestante destaca: 1, que la salvación se recibe solo por la fe; 2, que la única fuente de autoridad es solo la Biblia; y 3, que el único mediador es solo Jesús. A veces las iglesias protestantes hablan de solo por fe, sola fides, solo por gracia, sola gratia, y solo la Escritura, sola Escriptura. No obstante, preferimos unir los conceptos de gracia y fe bajo el mismo tema. Son inseparables, es difícil explicar uno sin explicar el otro, y agregar otro tema importante: solo Jesús. Usaremos principalmente el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, 1992, como documento que representa la doctrina católica. Este catecismo es una herramienta de enseñanza basada en las fuentes históricas de la fe católica, incluyendo citas de ellas. Usaremos la Confesión de Fe de Westminster, y el Catecismo Menor de Westminster como documentos que representan la doctrina protestante. Aunque no todos los católicos están de acuerdo con todo lo que dice el catecismo, y no todos los protestantes están de acuerdo con todos los puntos de la Confesión de Fe y el Catecismo de Westminster, creemos que, con respecto a las doctrinas discutidas en este libro, estos documentos representan las líneas históricas del pensamiento de cada uno. En la segunda parte del libro, hay un apéndice de citas paralelas que contiene las citas relevantes de estos documentos católicos y protestantes,
junto con los pasajes bíblicos relacionados. Están organizadas en 3 columnas paralelas, para poder compararlas fácilmente. Además, se agregan citas de otros documentos históricos importantes, para hacer un estudio más completo.